Vieron que hace poquito hubo una película nacional que se llamó Granizo, y la trama básicamente es que un pronosticador pronostica mal y eso lo lleva a la burla, lo ridiculizan, y de esa manera él queda con su oficio o su profesión en juego, porque ser meteorólogo, si sos bueno, vas a pegarle casi siempre. Si sos malo, no le va a pegar nunca. Y ese es el argumento de la película. El tema es pronosticar, ¿sí? Es pronosticar, es haber pronosticado correctamente. Los mejores meteorólogos, más o menos, le pegan en el 80% de las veces. Y uno malo prácticamente es un charlatán. Y el tema es ese, pronosticar. En la Biblia no vemos pronosticar de esa manera. Sí vemos pronosticar con un nivel de certeza impecable. Por ejemplo, lo que son profecías. No es una cuestión de posibilidades o de probabilidades, sino que cuando vemos que Jesús habla hacia el futuro, está pronosticando algo, pero no con el riesgo de que no se cumpla, sino que lo está pronosticando sabiendo que se va a cumplir, sabiendo que se va a cumplir. Y vamos a Hechos, y ya lo vamos a relacionar al tema del pronóstico. Vamos a Hechos. Para entrar en contexto voy a leer Hechos 3, 1 al 10, luego voy a hacer un resumen, luego voy a leer un poquito más, porque iba a predicar todo el capítulo 4 de una, pero nos íbamos a perder algunas partes, así que voy a predicar solo del 1 al 10. Cierto día al templo a la hora novena, un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiera limosnas a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Reconocieron que era el mismo que se sentaba en la puerta del templo, la Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Y esto da lugar a la segunda predicación de Pedro, y podríamos esquematizar la segunda predicación de Pedro, y a las otras predicaciones también. Podríamos esquematizarla consiguiendo un buen ejemplo de una predicación. Se identifica el público, se llama a la reflexión a ese público. En este caso se identificó el autor del milagro, o sea, se señaló a Jesús. Se hizo una exigencia y una respuesta en arrepentimiento y fe, y siempre hay una conexión con las Escrituras. Luego sigue Hechos 3, 16 al 23, dice: por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha otorgado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor, y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham:
y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Y ahora vamos a ver una situación pronosticada. Mientras Pedro y Juan, leo 4:1 al 4, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes y el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5.000. Hasta acá por hoy, la lectura de Hechos. Vamos a desarmar versículo por versículo ahora. ¿Por qué es una situación pronosticada esto? Bueno, vamos a ir de a poco, pero fíjense el 1, dice, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, o sea, estaban predicando. ¿Qué estaban predicando? Lo que acabamos de leer, que Jesús había preparado, Dios había preparado a Jesús para dárselos a ellos con el propósito de apartar a cada uno de ellos de sus iniquidades para recibir la bendición de Dios. Y ellos estaban hablando de esto, ¿y qué pasa? Se le echaron encima a los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. O sea, Pedro y Juan estaban predicando y todo el poder civil de Jerusalén les cayó encima. Los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos concentraban gran parte de la autoridad civil, siempre bajo supervisión del Estado romano. Pero es más significativo sabiendo que aquellos que los apresan, más o menos 7 semanas antes, habían apresado a Jesús. ¿Sí? Es la misma gente. La parte de autoridad civil que apresó a Jesús, ahora está apresando a Pedro y Juan. Y Pedro ya lleva 2 predicaciones en el templo, señalando a los judíos, incluyendo estas autoridades, como los culpables de la muerte del elegido de Dios. A nivel civil, los saduceos están recontra asociados con los romanos. Incluso los sumos sacerdotes eran saduceos. ¿Por qué? Porque eran puestos y depuestos por el orden romano, por el Estado romano decidía. Anás es un sumo sacerdote que tiene su sumo sacerdocio durante un tiempo, luego queda emérito y en la Biblia se lo sigue nombrando sumo sacerdote, pero Anás, 5 de sus hijos, su yerno Caifás y uno de sus nietos también ejercieron como sumos sacerdotes. ¿Saben quién los ponía y los sacaba? Los romanos. Pero ellos, con el gobierno de turno, la familia de Anás siempre se quedaba ahí con el sumo sacerdocio porque era una cuestión política, de dinero. Ellos eran personas con mucho dinero, con mucha influencia y además teológicamente eran los liberales de la época. Ellos a nivel teológico tenían afinidad solamente por el Pentateuco, o sea por los 5 libros de Moisés, pero no reconocían la misma autoridad en el resto de las escrituras. Las veían como complementarias, como secundarias. Su teología era incompleta, con más énfasis en los rituales ceremoniales de la ley de Moisés que en cualquier otro aspecto dentro del Pentateuco. En su teología, lo que negaban, entre otras cosas, eran las profecías mesiánicas y la vida más allá de la muerte, la resurrección. ¿Sí? Además, ellos, considerándose ellos mismos como autoridades civiles y religiosas, ellos eran los que autorizaban o desautorizaban a alguien para enseñar al resto. ¿Qué pasa? Lo que dice el versículo 2. Indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús, que es el Mesías, la resurrección de entre los muertos. O sea, Pedro y Juan han hecho todo lo que a los saduceos les podía irritar. Todo. Juntaron todas las figuritas y encima Pedro y Juan han acusado a ellos, vieron que hace un rato dijo, ustedes y sus gobernantes. Pedro y Juan ya va la segunda vez que acusan a los judíos de ahí de Jerusalén, que estaban de visita algunos y otros residían ahí, que estaban por esta nueva fiesta en el templo, lo habían acusado de matar a Jesús. O sea, están hablando de mesianismo cuando los saduceos niegan el mesianismo, que Jesús resucitó cuando los saduceos niegan la resurrección, y estaban enseñando al pueblo cuando los saduceos eran quienes autorizaban quién podía enseñar al pueblo. Entonces la indignación tiene raíz en estos motivos, que enseñaran sin autorización, que enseñaran la doctrina de la vida más allá de la muerte, o sea, la resurrección de entre los muertos, y encima todo esto agravado con la relación con un Mesías.
Ellos tenían su propia interpretación de las Escrituras. Ellos tenían su canon selectivo, su interpretación privada. Los saduceos son una secta. El cristianismo, si bien es una secta del judaísmo, porque se separa el judaísmo en cierto punto, y secta significa eso, separarse, dentro del judaísmo había diferentes sectas, y dentro del cristianismo hay diferentes sectas. Pero todas las sectas son malas, excepto el cristianismo, el cristianismo bíblico. Todas las sectas son malas. Nosotros ya no somos más una secta. Fuimos una secta cuando nacemos separándonos del judaísmo. No somos más una secta, hace milenios que no lo somos. Pero técnicamente una secta es cuando alguien se divide de un tronco teológico, ¿sí? ¿Cuál es el problema o cómo se crean las sectas? ¿Saben cómo se crean las sectas? Cuando alguien se atribuye a sí mismo una interpretación de algún texto bíblico y otras personas lo consideran su líder. Así nacen casi todas las sectas. Aparece alguien que se hace llamar más entendido que el resto, más iluminado que el resto, que descubre algo que el resto nunca pudo ver y convence a otros de seguirle. Pero, ¿dónde está la clave? O sea, ¿dónde dividimos cuando es una nueva iluminación del Espíritu Santo y cuando es una interpretación tirada de los pelos? Si es una iluminación del Espíritu Santo, esa persona puede enseñarte cómo se lee y vos vas a llegar a la misma conclusión. Pero si es una idea nueva tirada de los pelos, solo el líder sabe lo que significa la Biblia. ¿Se entiende? Por acá se enseña a interpretar, en cambio acá no. Jesús hizo eso, enseñó a interpretar la Biblia. Enseñó hermenéutica, teniendo en cuenta la gramática, teniendo en cuenta el contexto histórico, enseñó hermenéutica enseñando que todo apuntaba a él. Pero los saduceos decían, no, esto se hace así, vos no lo entendés porque no sos de la clase que entiende, no sos de los entendidos. Pero ¿hay interpretación privada de la Biblia? No, fíjate segunda de Pedro 1, 20 al 21. Segunda de Pedro 1, 20 al 21. Dice Pedro en segunda de Pedro 1, 20 al 21, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Que dice que cuando hay una profecía dada por Dios, no es que la persona dice lo que quiere o escribe lo que quiere. No está ligada a sus deseos ni a su corazón. Dice y escribe lo que Dios le dijo que dijera y escribiera. ¿Para quién? Para edificación del pueblo. Entonces dice, ninguna profecía de la Escritura, ninguna parte de la Escritura, nada dicho por Dios dentro de la Escritura es un asunto de interpretación personal. ¿Qué significa esto? Que nadie puede atribuirse ser el único que entiende algo, o que vos lo entendés así, yo lo entiendo así, es el peor camino ese. Porque estamos armando muchas interpretaciones personales. Pero no. Al mismo tiempo es normal que algunas personas comprendan más rápidamente la Biblia, o porque se dedican más a eso, o porque Dios los capacitó con el don de enseñanza, y el don de enseñanza tiene subyacente otra idea. Para ser un buen maestro, primero tenés que ser, para siempre, un buen alumno. Entonces es entendible que una persona que estudie más, comprenda más rápidamente, porque se dedica o porque tiene el don de enseñanza. Y al resto le va a costar más dedicación, más empeño, más tiempo, pero la Biblia siempre es accesible para todos, ¿sí? Entonces los maestros bíblicos enseñan la Biblia y con ello enseñan mecanismos para que otros puedan comprender la Biblia por su propia cuenta, asistidos por el Espíritu Santo. Pero los saduceos no manejaban así la teología. Los saduceos decían, no, vos no entendés, así que vos no podés enseñar. A ver, vos tampoco entendés, así que no podés enseñar. ¿Sabes qué? Los únicos que entendemos bien la Biblia somos nosotros y nos hemos dado cuenta que solo Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio son de Dios, el resto no. Así que si bien está prefigurado el Mesías en Génesis también, ellos decían, no, esas ideas son nuevas. Y bueno, ¿y qué pasa con la resurrección de los muertos? No, eso también. Sin embargo, Jesús cuando los refuta, ¿qué usa? El Pentateuco para refutarlos. Pero fíjense que esta era una secta dentro del judaísmo y era civilmente y religiosamente también la más fuerte. No eran los fariseos, sino los saduceos. Con su materialismo,
con su canon selectivo, con su teología liberal, con su antimesianismo, con su afinidad por la política, por subyugarse a Roma. Era una cuestión eso eran liberales. ¿Por qué ellos no creían en la vida más allá de la muerte, en la resurrección de los muertos? Realmente porque ellos querían cauterizar su corazón para no recibir juicio en la eternidad. Ellos hacían lo que querían en nombre de Dios y también aprovechando Roma. Los saduceos creían ser los únicos que interpretaban bien las Escrituras, por eso tenían este canon reducido solamente al Pentateuco y eran quienes se atribuían la autoridad de permitir o prohibir a otros predicar. Y cuando ellos se sentían amenazados, respondían con crueldad. Y es lo que han hecho con Jesús. 7 semanas antes, más o menos, han hecho eso con Jesús. Anás, Caifás, todos esos no son fariseos, son saduceos. Los fariseos no eran todos contrarios a Jesús. Tenemos por lo menos 2 señalados como fariseos que eran afines a Jesús: Nicodemo y José de Arimatea. Pero los saduceos eran sus enemigos acérrimos. Y acá vemos que ellos están indignados. ¿Por qué? Porque enseñaban al pueblo. Encima, ¿qué enseñaban? Sobre un Mesías y sobre la resurrección. Esto, hermanos, siempre es peligroso. ¿Por qué? Porque están diciendo de qué temas se puede hablar y de qué temas no se debe hablar. Obviamente nosotros no vamos a caer tan gruesamente en tener un canon selectivo, pero los saduceos son un mal ejemplo para nosotros. No vamos a decir que tenemos un canon selectivo, pero ¿cuántas veces vemos las promesas de Jesús y las pegamos en la heladera, lo ponemos como señalador en la Biblia de versículos, pero cuando vemos sus exigencias, no, son para otros? Cuando vemos lo que Jesús pide de nosotros, esas exigencias son para los demás. Y si vamos a hablar desde el púlpito, no, hay temas de los que se puede hablar y temas de los que no. Eso es ser como un saduceo, es formar una secta dentro del cristianismo. La predicación bíblica es de toda la voluntad de Dios, es de toda la palabra de Dios. Cuando hay doctrinas que no nos gustan, que nos incomodan, tiene que estar expuesta esa doctrina, a pesar de que no nos guste. Cuando hay libros que nos incomodan, también los vamos a tener que estudiar, aprender y enseñar. ¿Y qué es lo que enseñamos? No, ustedes no entienden, yo soy el único que entiende. No. Si usted se perdió las clases de hermenéutica es porque usted quiso. Pero esta iglesia da herramientas para que cada persona pueda interpretar la Biblia en su casa, asistida solo por el Espíritu Santo. Los maestros bíblicos estamos para facilitar eso, pero somos facilitadores. La iglesia hace todo lo posible para que cada persona reciba la capacidad de interpretar correctamente la Biblia. Porque acá no hay interpretación privada. Hay una sola interpretación correcta y no es la del pastor, no es la del predicador. Es la que la Biblia dice. Y a través de la hermenéutica la vamos consiguiendo, la vamos encontrando. Vemos que los saduceos eran celosos, pero eran celosos incorrectamente, por algo incompleto. Y lo que ellos querían hacer también era monopolizar el obrar de Dios. Esos son los teólogos liberales de hace 2000 años. Se hacen los tolerantes, pero hacen guerra contra todo lo que no opine como ellos, siendo que el Dios de ellos es muy diferente al nuestro debido a la teología que ellos creen y predican. Aún así quieren monopolizar la fe. ¿Se dieron cuenta que pasa lo mismo con los liberales hoy? Son los que levantan la bandera del amor, la bandera de la tolerancia, del falso amor, por supuesto, de la falsa tolerancia, por supuesto. Levantan todas esas banderas, pero si nosotros decimos que la Biblia dice algo, ellos ya nos llaman recalcitrantes, retrógrados y todo un montón de cosas. Los saduceos eran así. Ellos no creían en la resurrección, no creían en el Mesías, decían que estaba bien y que estaba mal, pero se hacían los tolerantes, siendo que eran súper intolerantes. ¿Se dieron cuenta que a lo largo de la historia el pueblo de Dios ha tolerado más la herejía que la verdad? La verdad ha levantado mucha más persecución que la herejía. Si se levantaba alguien a decir cualquier estupidez, quizá los saduceos decían, bueno, es un loco.
Pero lo vemos a Pedro y a Juan diciendo la verdad, ¿y eso qué levanta? Persecución. Dice el versículo 3, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Algo que van a cambiar con respecto al juicio de Jesús es que el juicio de Jesús fue de noche y eso debe haber traído muchas repercusiones porque era totalmente ilegal. Ahora saben qué van a hacer, no los van a juzgar en el momento, pero a primera hora del día siguiente los van a juzgar. Es el único cambio que hay, pero estamos hablando de las mismas personas que juzgaron y condenaron a Jesús. El mismo grupo de autoridades civiles y religiosas que juzgó y condenó a Jesús, que le hizo crucificar, ahora va a juzgar a Pedro y a Juan. Ahora me encantaría pedirte que te pongas en la piel de Pedro y Juan esa noche. Que veas esta situación y te pongas en su lugar. ¿Qué pueden haber pensado ellos durante esa noche? ¿Qué pueden haber estado pensando y reflexionando Pedro y Juan esa noche? ¿Me explico? Aquellos que apresaron a Jesús, que juzgaron a Jesús, que condenaron a Jesús, los acaban de apresar a ellos para juzgarlos al otro día. ¿Qué pueden haber esperado? ¿Cuál habrá sido el nivel de suspenso que habrán manejado estos hermanos? Con Jesús fue durante la misma noche, con ellos van a esperar un día más, o sea, el otro día. ¿Cuál era el pronóstico? Ahora sí. ¿Cuál era el pronóstico? ¿Había algo de pronóstico con respecto a esto? ¿Jesús había pronosticado situaciones como esta? Nosotros podemos decir profetizado, pero pronosticado situaciones como esta. Fíjense Juan, vamos a Juan 15, 18 al 27. Juan 15, 18 al 27. Juan 15, 18 al 27. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, me odiaron sin causa. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Ahora vamos a leer el 16, 1 al 4 y el 33. 16, 1 al 4 y el 33. Estas cosas, o sea, todo lo anterior, les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas. Pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. El 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido el mundo. ¿Se dan cuenta? El pronóstico era este, pero Jesús no es como un meteorólogo que pronostica algo y vamos a ver si se cumple y si no, o que tiene un 80% de probabilidad de que se cumpla. Jesús pronosticó esto para sus seguidores, ¿y qué les va a pasar a sus verdaderos seguidores? Esto les va a pasar. Jesús dijo que les iba a pasar y que cuando les pasara, ellos iban a recordar lo que Jesús les había dicho. Es una situación pronosticada. Fíjense en Mateo 10, 16 al 33. Mateo 10, 16 al 33.
Mateo 10, 16 al 33. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer la ciudad de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál era el pronóstico? El pronóstico de Jesús para sus seguidores era sufrimiento por causa de Cristo, pero amor eterno y glorificación final por parte de Dios. Y es exactamente lo que le sucedió. Exactamente. Fíjense cómo continúa ahí en Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Fíjense qué interesante. El Señor añade a la iglesia más gente. O sea, estaban los 12, los que estuvieron en Pentecostés, los 3,000 de la primera predicación de Pedro, y ahora, luego de la segunda predicación, a pesar de ser apresados por la misma persona que apresaron a Jesús, que esto no es un detalle menor, a pesar de eso, se agregan miles más, llegando a la iglesia primitiva a ser más o menos 5,000 hombres. Y es muy interesante porque a pesar de ver el peligro inminente, a pesar de ver que están siendo apresados, la iglesia crece. La encarcelación de los apóstoles no impide que otros crean en Jesús. Me gusta mucho cuando en 2 Timoteo 2:8 y 9, 2 Timoteo 2:8 y 9, dice: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Se hace casi una constante en la vida de los apóstoles el sufrimiento por causa de Cristo, la persecución por causa de Cristo y la expansión de la palabra. Es casi directamente proporcional. Más se expande la palabra, más sufren persecución ellos. Más sufren persecución ellos, más se expande la palabra. Pero la palabra de Dios no está presa. El cristianismo verdadero avanza frente a cualquier panorama. El cristianismo falso avanza solamente en condiciones favorables. 5,000 hombres, más las mujeres y los niños, es una mega iglesia. Aprovecho para ver este detalle. Esta es una de las mayores obras que los seguidores de Jesús iban a hacer con respecto a Jesús. Vieron que le dice: los que me siguen van a hacer mayores obras que yo. Bueno, Jesús predicaba, levantaba muertos, sanaba enfermos, liberaba gente de sus demonios, multiplicaba la comida, caminaba por el agua. Y al final, 12, 70, 120. Las mayores obras
La única mayor obra que hemos podido hacer en 2000 años de iglesia, mayor obra que la de Jesús, ha sido esta: la cantidad de discípulos, la cantidad de frutos a la hora de predicar. Y acá vemos 5000 hombres, más mujeres y niños, formando parte de la iglesia primitiva. A veces pensamos que las iglesias grandes son antibíblicas, pero la iglesia primitiva fue una mega iglesia. Y es muy loco porque Dios es el que la armó. No es que bajaron acabamos de leer las predicaciones de Pedro, la predicación anterior. Ustedes mataron a Israel, a Jesús, ¿qué van a hacer? Ustedes crucificaron al Señor, ¿qué van a hacer? Ustedes eligieron a Barrabás, arrepiéntanse y crean. Y la iglesia así creció. Entonces Jesús forma su iglesia, le había prometido edificar su iglesia, y de repente hay 5000 personas en la iglesia, 5000 hombres, más las mujeres y los niños. Una cantidad inmensa de personas, y más en esa época. No hay nada en contra de las iglesias grandes. La cantidad la da el Señor. La preocupación y ocupación de una iglesia es mantenerse sana, funcionando y viviendo de una manera bíblica. No importa si la iglesia es grande o es chica, el Señor da ese tipo de crecimiento. Pero la iglesia debe concentrarse, debe preocuparse y debe ocuparse en mantenerse sana, caminando en santidad, funcionando de una manera bíblica. Volviendo a Jesús y sus palabras, sus pronósticos no tenían un 80% de probabilidad, sino ¿cuánto? Un 100%. Incluso él en Mateo 24:35 dijo: cielo y tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán. Y esto, hermanos, esto alimenta la fe de sus seguidores. Y hoy tiene que alimentar nuestra fe. Quizás vos tenés miedo, angustia, ansiedad, temor, problemas, dificultades, pero ¿averiguaste lo que Jesús dijo al respecto? Porque tenés que ir a buscar cuál es su pronóstico. Puedes tener un montón de miedo con respecto a un montón de cosas, ansiedad, depresión, angustia, pero ¿qué dijo Jesús acerca de eso? Y ahí tenés que ver si tus temores son frente a un peligro real o son solo ansiedad frente a un peligro que no existe. Y ahí también tenés que ver si tu temor es porque vos estás funcionando de manera incorrecta, contrario a lo que Dios dice, y por eso tu pronóstico es malo, porque no le estás haciendo caso al Señor. O si estás funcionando como el Señor dice y Él te pronostica algo bueno, dale para adelante. Tenés que encontrar que Jesús ha hablado para darte, entre otras cosas, no solo la salvación, que es lo más importante, sino también pronósticos. Pronósticos. No puedes servir a dos señores. ¿Por qué? Vas a amar a uno y vas a aborrecer a otro. Ahí tenés un pronóstico. ¿Por qué? Ahí tenés un pronóstico. Ahí tenés un pronóstico. Tenés a lo largo de la Biblia un montón de pronósticos sobre un montón de cosas. Sobre toda área de la vida tenés pronósticos en la Biblia. Le digo pronóstico en vez de decir, llamarlos de otra manera, pero son pronósticos. Si haces esto, va a suceder esto. Si haces esto, va a suceder esto. La Biblia habla de siembra y cosecha, de acción y reacción. La Biblia habla más de siembra y cosecha. Si sembras esto, vas a cosechar esto. ¿Por qué mi matrimonio tiene todo esto? Y ves las obras de la carne de ahí del final de Gálatas, y te dice, si sembras más para la carne, vas a cosechar muerte y destrucción. Si sembras más para el espíritu, vas a cosechar ¿qué? El fruto del espíritu: amor, gozo, paz. Pronósticos. ¿Por qué mi matrimonio es así? Con peleas, con pleitos, con discusiones, con egoísmo, con todo esto. Porque estás sembrando para la carne y estás cosechando de la carne lo que sembraste. ¿Por qué el matrimonio de ellos tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre? Porque estás sembrando más para el espíritu y estás cosechando más para el espíritu. Hay pronósticos. Pedro y Juan van a pasar toda una noche en la prisión esperando el juicio de los mismos que juzgaron, condenaron y crucificaron a Jesús. ¿Qué habrá en sus corazones? Eso dependerá de su fe, de lo que creen. Ellos podrían pensar, ¿no sucederá lo mismo que a Jesús? ¿Y si nos crucifican a nosotros, también vamos a resucitar el tercer día? Eso no lo pronosticó el Señor.
¿Qué pronosticó el Señor? Van a sufrir, pero confíen, yo he vencido el mundo. Ellos van a soportar esta prueba una y otra y otra y otra y otra vez durante 20 a 60 años. ¿Saben por qué? Por sus convicciones. La gente está parada en sus convicciones. Una de las cosas más necias que hacemos los humanos es confundir convicciones con emociones. Nuestras emociones son sumamente traidoras, no sirven de nada. Más que para mí son como el condimento de la vida, pero no es el alimento. Mis convicciones me hacen permanecer en pie. Mis convicciones me hacen tomar decisiones. Mis emociones me hacen así y así, así. Y si yo soy una persona que me dejo llevar por mis emociones, voy a fracasar en todo en la vida, excepto en ser un nene caprichoso de la edad que sea. Pero cuando yo fundamento mis convicciones, puede venir el Sanedrín entero y encarcelarme. Y llevarme a mí a esperar un juicio injusto, una condena, una crucifixión, pero mi Señor me dijo que confíe, porque Él venció el mundo. No sé cuál es tu noche hoy. Gracias a Dios no estuve con Pedro y Juan, pero de haber estado me hubiera gustado tener las convicciones de ellos. Ellos van a esperar. ¿Por qué? Porque estaban confiando ¿en quién? En aquel que venció al mundo. Las convicciones moldean la vida. Ellos, si Jesús les pronosticó, miren, por seguirme a mí, en las sinagogas, en los templos, los van a azotar, los van a golpear, los van a torturar, ¿cómo podrían ellos haber zafado de esas torturas, los castigos, todo eso? Dejando de predicar, dejando de identificarse con Cristo. Pero habiéndose identificado con Cristo, ¿qué les va a pasar? Lo que Jesús dijo que iba a pasar. Cielo y tierra van a pasar, pero sus palabras van a permanecer. Van a sufrir, van a sufrir. Encima algunos van a creer que dan servicio a Dios haciéndolo sufrir a ustedes. ¿Y qué va a pasar? Exactamente lo que Jesús dijo que le iba a pasar. Y a vos no te toca enfrentar una noche esperando el juicio del Sanedrín, pero vos tenés que atravesar esta vida. Y ahí te pregunto, ¿cómo es esta vida? ¿Qué ha dicho Dios respecto a ella? ¿Cuáles son tus convicciones? Mientras vos no seas una persona de convicciones, vas a ser un niño. No importa cuántos años, canas y arrugas tengas. La diferencia entre un adulto y un niño, en parte, son sus convicciones. Nos movemos por convicciones, no por emociones. Convicciones. Y las tenés que trabajar mucho antes de enfrentar las situaciones. Convicciones. ¿Sabes cómo es una persona sin convicciones? Una persona inestable, inconstante. ¿Por qué? Porque el corazón es así. No es de esa persona. Todos los corazones son inconstantes y son inestables. Son traidores, como dice Jeremías 17. El Señor nos enseña que es una cosa volátil el corazón. ¿Para qué lo vas a seguir? ¿Para qué lo vas a escuchar? ¿Cómo te vas a dejar llevar por lo que tenés ganas de hacer o lo que te gusta o no te gusta? Las convicciones son lo que te hacen permanecer en el camino correcto. Cuando éramos niños, más de uno, enojados con nuestra mamá, le dijimos, no te quiero más. Yo sé que no soy el único terrible pecador que le ha dicho eso a mi madre. Pero a mi madre la amo. Simplemente, mis emociones en ese momento me llevaron a decir eso. Pero yo tenía 3 años, 4 años. Y hay cristianos que siguen manejándose por sus emociones. Que en lugar de enfrentar el pronóstico del Señor, que decía, bueno, si siguen por mi causa van a sufrir. Bueno, entonces les quitamos el sufrimiento y listo. ¿Para qué vamos a sufrir? Emocionales. Las convicciones hacen la diferencia. Y el pronóstico está. Pero no es el pronóstico, el único pronóstico que está, el que dice que vas a sufrir. El otro dice, yo he vencido el mundo. Eso también es pronóstico. ¿Y saben qué, hermanos? El final de la historia ya está recontra spoileado. Jesús gana. Jesús vence. La persona que tiene realmente esta convicción vive de una manera en la cual se nota de qué lado está. ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Qué hubieras hecho esa noche vos? ¿Hubieras huido con tal de que no te agarren? ¿Vemos a alguien que ha cambiado en esta escena? Gloria a Dios por la vida de Pedro. Sus convicciones son otras. Aprendió a leer el pronóstico de Jesús, sabiendo que sus palabras se cumplen sí o sí,
y le obedece. Confíen, yo he vencido el mundo. ¿Y cómo es esta vida? ¿Sabes? A veces nos ponemos muy mal, nos llenamos de angustia porque en vez de ver el pronóstico del Señor, vemos nuestras expectativas con respecto a la vida. Ya me han escuchado mucho hablar de la vida, pero por convicción y por experiencia personal, desde muy chico, tengo muy grabado parte del Salmo 90. Acompáñenme al Salmo 90, leamos el 10 y el 12. Salmo 90, 10 y 12. Y quiero que vos tengas el pronóstico claro de esta vida, porque la frustración muchas veces viene por tener expectativas incorrectas con respecto a esta vida. Salmo 90, 10 y 12. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor, a 80 años. Con todo, o sea, 70, 80 años, su orgullo, o sea, esto es lo que más tienen, solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. El 12, la oración de Moisés. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué está diciendo Moisés? ¿Se acuerdan cuánto vivió Moisés? 120 años. Pero dice, mira, la mayoría, entre los 70 y los 80, ¿cuál es el promedio de vida en Argentina hoy? 76 años. La mayoría llega a esa edad y fallece. Y a pesar de haber llegado a esa edad, ¿qué es su vida? Es corta y es sufrida. Y Moisés ruega al Señor, enséñanos a comprender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Es corta, es sufrida, incluso para aquellos que viven muchos, 70, 80 años. Y a veces la causa de nuestra angustia es tener expectativas incorrectas de esta vida, esperar que sea larga, esperar que no pase nada, que sea Disney en la tierra. ¿Saben por qué vienen esas ideas? Por no conocer el pronóstico que Dios le ha dado a esta tierra, a esta vida. Esta vida, hermanos, es injusta. Pasan cosas feas. Tus expectativas súper positivas van a ser rotas. Vos tenés que tener convicciones. El Señor ha pronosticado tu paso en la tierra. Así es. Pasa volando. Así que haz lo que tengas que hacer, porque cuando menos te des cuenta, ya no vas a estar en el lugar en el cual tenés que hacer las cosas. En Eclesiastés habla de esto. Lo que tenés que hacer, hacelo hoy, porque a donde vas, ya no hay nada más que eso para hacer. ¿Cuál es el pronóstico que Dios le ha dado a esta vida? Muchos cristianos se frustran porque no tienen ni idea, porque no han leído nunca qué es lo que Dios dice acerca de esta vida. Esta vida es injusta, esta vida es corta, esta vida es dura. Trata de no agregarle las consecuencias a tu pecado porque le vas a hacer peor todavía. Esta vida es sufrida. Si seguís a Cristo, más sufrida. Pero siempre, 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 confía, tu Señor ha vencido al mundo. Confía, tu Señor ha vencido al mundo. No sé cuál es tu noche esperando el juicio del Sanedrín. No estoy haciendo una alegoría, pero sé muy bien que ellos tenían sus convicciones y conocían el pronóstico de Jesús para sus vidas. Y sé muy bien que en este libro está el pronóstico de Jesús para tu vida también, de Dios para tu vida. Y su pronóstico es certero. Y en vez de tener expectativas idílicas, incorrectas, tener expectativas correctas de esta vida que están escritas en el libro de Dios. Fíjate 2 Timoteo 3, 12. 2 Timoteo 3, 12. Segunda de Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Este es el pronóstico para el que quiera madurar espiritualmente. Si vos aprendés a crecer en la fe y creciendo en la fe recibís más cosas en contra y por eso te desanimás y retrocedés en la fe, es porque estás teniendo una expectativa incorrecta de la madurez espiritual. Acá está diciendo que si vos creces en tu madurez espiritual, vas a sufrir. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. A veces va a ser tu mamá, a veces va a ser tu papá, a veces va a ser tu hijo, tu hija, a veces va a ser un vecino, un amigo, a veces puede ser tu esposo o tu esposa. Pero que vos quieras madurar, acá tenés el pronóstico. El pronóstico es que vas a ser perseguido, vas a sufrir. ¿Cómo va a ser esa persecución?
No sé, pero vas a sufrir, vas a sufrir. Hay sufrimiento por avanzar en la fe, hay sufrimiento. Volviendo a la idea de pronóstico, este es el pronóstico. Pedro y Juan van a aguantar eso porque tienen claro cuál es el pronóstico de la situación. ¿Cuál es el pronóstico final de la situación? Van a sufrir, pero confíen, yo vencí el mundo. Vos vas a aguantar siempre y cuando conozcas el pronóstico de la situación completa. Vas a sufrir, pero confía, yo he vencido el mundo. Fíjate cómo lo dice Pedro muchos años, como 30 años después. Primera de Pedro 4, 12 al 16. Primera de Pedro 4, 12 al 16. Dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartan los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. ¿Vieron cómo comienza? Amados, no se sorprendan cuando sufran. El pronóstico cristiano para esta vida es sufrimiento. Pero confía, tu Señor ha vencido el mundo. ¿Te acordás Romanos 8, 18? Grábatelo en el corazón, acompáñame rápido, Romanos 8, 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Hace poquito leí una frase que decía, más o menos así, no la recuerdo y ni recuerdo quién es. Los sufrimientos son incomparables con lo que realmente merecemos por los pecadores que somos. También son incomparables con lo que podrían ser, teniendo en cuenta lo dura que es la vida y la tristeza que puede haber alrededor nuestro. Pero también son incomparables con lo que vamos a recibir. Vos podés estar sufriendo mucho, pero quiero que sepas el pronóstico. Podés estar sufriendo muchísimo, muchísimo en esta vida dura, injusta, corta, volátil, confusa. Puede estar sufriendo mucho. Pero todo ese inmenso sufrimiento es incomparable con la gloria que vas a recibir. Este es el pronóstico. Y el pronóstico te hace permanecer en pie, porque está forjando tus convicciones. Tu sufrimiento puede ser horrible. ¿Cuánta gente cerca tenemos que está sufriendo mucho? Puede ser terrible. Puede ser algo que vos decís, una gota más en este vaso y rebalsa el vaso, revienta todo. No soy capaz, Señor, de soportar más. Señor, me estás rompiendo. Como dice John Piper, Dios en Oseas nos dice qué hacer con el dolor. En Oseas dice, Él nos destruyó, volvamos a Él, que Él nos restaurará. ¿Cuál es el pronóstico real para esta vida? No el de los charlatanes, no el de los mentirosos. ¿Cuál es el pronóstico bíblico de esta vida? Vas a sufrir. Pero los sufrimientos de hoy son incomparables con la gloria venidera que vas a recibir en Cristo Jesús. Ese pronóstico es cierto. Cielo y tierra pueden pasar, pero su palabra va a permanecer. No tengas expectativas incorrectas de esta vida. No creas en pronósticos incorrectos de esta vida. ¿Qué dijo el Señor? Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido el mundo. Hermano, hemos visto el final de la Biblia. Jesús vence.
Pedro y Juan van a enfrentar una noche y queda en suspenso. Usted tiene su Biblia y ya puede adelantarse las temporadas como en Netflix y ver qué va a pasar. Ya sabemos qué va a pasar. Pero vamos paso a paso. El Sanedrín los ha metido a la cárcel durante toda una noche, siendo que hace menos de 2 meses ha juzgado y condenado a Jesús llevándolo a la cruz. ¿Y qué vemos en Pedro y Juan? Confianza, porque saben que su maestro ha vencido el mundo. Ahora a vos te toca enfrentar un montón de noches esperando el Sanedrín. Noches en las cuales personalmente me siento reidentificado con el Eclesiastés. Señor, no entiendo nada, todo es vanidad, todo es confusión. No entiendo qué estás haciendo, Señor. Pero ¿cuál es la conclusión del Eclesiastés? Me gusta decir del Eclesiastés. Esto te toca a vos. Temer al Señor y obedecer sus mandamientos, aunque no entiendas nada. Confía, el Señor ha vencido el mundo. Confía, el Señor ha vencido el mundo. Forja tu convicción más que tus expectativas terrenales. Forja tu convicción bíblica para saber qué podés esperar de esta vida. Y no frustrarte cuando no llega aquello que el Señor te dijo que no iba a venir. Ni tampoco asustarte cuando llega eso que el Señor sí dijo que iba a venir. Confía, Él ha vencido el mundo. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía, Jesús ha vencido el mundo. Nuestro Dios ha vencido el mundo y un día reinaremos con Él. Confía. Forja tus convicciones. Lee el pronóstico que Dios da para esta vida. No tengas expectativas irreales de esta vida. Pone los ojos en las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporarias, pero las que no se ven son eternas. Amén. Vamos a orar para finalizar. Padre, rogamos, Señor, que nos ayudes a tener una idea real, bíblica de esta vida. Señor, muchas veces pretendemos cosas que no son para esta tierra. Pretendemos un nivel de justicia, de bondad, de paz, de armonía, que no son para esta tierra. Vos has pronosticado que no van a estar en esta tierra. Has dicho, has decretado que no van a estar. Ayúdanos, Señor, a hacer tesoros en el cielo. Ayúdanos, Señor, a tener nuestras expectativas en el cielo. A tener nuestras expectativas en la morada eterna. A comprender que tener expectativas irreales o incorrectas de esta vida son en realidad ideas antibíblicas. Ayúdanos, Señor, a tener la visión clara y leer, como decíamos recién, tu pronóstico en las palabras de la Escritura, para que sepamos realmente de qué va esta vida, de qué se trata, qué es lo importante, qué no es lo importante, qué podemos esperar, qué podemos pretender y qué tenemos que dejar de pretender en esta tierra, Señor. Guíanos, Padre, a un conocimiento correcto de vos, de lo tuyo, para tener una valoración correcta de todo lo que es tuyo y de tu persona, Señor. Gracias, Padre, porque no nos dejaste a oscuras, sino que dejaste esto que es nuestra linterna, nuestra luz, nuestra lumbrera, para alumbrar nuestro camino, tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. En el nombre de Jesús, amén.